Hola chicos y chicas, en este video les estaré presentando lo que es el tema de polinomios. Pero antes de que nosotros comencemos a ver lo que son los polinomios, necesitamos manejar ciertas definiciones, como por ejemplo, ¿qué es una expresión algebraica? ¿Qué es una expresión algebraica? Es aquella que tiene una combinación de números y letras. Por ejemplo, esto tenemos de decir 5x es una expresión algebraica. Tenemos a 5x, podemos decir que tenemos 3xy elevado al cuadrado, un quinto de x más w. Miren, todas estas son expresiones algebraicas. Pero si tenemos solamente el número 10, ¿será una expresión algebraica? Bueno, a esto nosotros le vamos a llamar que es una expresión numérica. Miren, cuando tenemos los números como 10, como 5, estos son expresión numérica. ¿Qué más necesitamos saber nosotros sobre expresiones? También hemos aprendido por ahí. Si yo tengo una expresión como 3x a la 5, ¿qué significa eso? Aquí aparentemente lo veo como una potencia, ¿verdad? Y en efecto, entonces necesito encontrar quiénes van a ser esas partes de esta expresión algebraica que tengo. Recordatorio, acordémonos. El número que está siempre a la par de la variable, a este le vamos a llamar coeficiente. Toda letra del alfabeto va a ser una variable. ¿Bien? Cualquier letra del abecedario o del alfabeto va a ser variable. Y ese numerito que está arriba de una variable, nosotros le llamamos exponente. O también le podemos llamar grado. Y de esa forma nosotros reconocemos lo que son las partes de una expresión algebraica. Cuando conocemos qué es un coeficiente, es el número que está a la par de una variable. ¿Qué es una variable? Es cualquier letra del abecedario. Y un exponente es el numerito que está arriba de una variable. Ahora, también es importante definir qué son los términos o la cantidad de términos. Por ejemplo, todo esto que tenemos aquí, de esta expresión, es un término. Ahora, si tuviese otro ejemplo, como decir 3x más 2, ¿qué ocurre en este caso? Me voy a dar cuenta que aquí tengo un término y aquí hay otro término. ¿Quién me definió la cantidad de términos? La separación que hace el signo más y que también lo puede hacer el signo menos. El signo más o el signo menos me define la cantidad de términos que yo tengo en una expresión algebraica. En este caso, la cantidad de términos que existe aquí, miren, ¿cuántos hay? Hay 2 términos. Hay 2. La cantidad de términos son 2. ¿Y este 3 qué sería? Este sería un coeficiente en las partes de los términos, ¿verdad? En la parte de las expresiones algebraicas. Este sería un coeficiente. Esta sería una variable. Este sería, miren, un término independiente. ¿Por qué le decimos término independiente? Bueno, si ustedes lo observan, es un número que está solo. No observamos ninguna variable. Entonces, por eso recibe el nombre de término independiente. Si tuviese alguna variable cualquiera, es como que tuviera
un x a la 0. Y recuerden que toda potencia elevada a la 0 es igual a 1. Y ese 1 por 2 sería siempre el mismo 2. Por eso se llama término independiente. Y la cantidad de términos sería 2. Muy bien. Esto cuando nosotros necesitamos saber un poco de la expresión algebraica para comenzar a ver lo que son los polinomios. Observen esto. Lo primero que vamos a hacer para entrar a ver lo que son los polinomios es su clasificación. En la clasificación de polinomios vamos a darnos cuenta que existen varios. Por ejemplo, si yo les presento aquí a ustedes a 3x al cuadrado, ¿cuántos términos tengo? La clasificación de los polinomios se define por la cantidad de términos. Por eso era importante aquel repaso. Ustedes me dirán, la clasificación, según en este, solo hay un término. Porque no observo más, ¿verdad? No hay ningún signo más ni menos que se esté separando uno de otro. Entonces aquí solo hay un término. Y en su clasificación de polinomio, a esto le vamos a llamar monomio. Cuando solo tenemos un término en su clasificación, este se llama monomio. ¿Y cómo se va a llamar cuando tengamos dos términos? ¿Tenemos dos términos aquí? Sí, observémoslo. Tenemos 7xy al cuadrado. Este es un término. Este es el signo más, que está separando a los términos. Entonces aquí tenemos a 2m, sería otro término. Entonces aquí existen dos términos. En la clasificación de polinomios, cuando yo tengo solamente dos términos, a esto le vamos a llamar binomio. ¿Y qué va a pasar cuando tengamos otra expresión con tres términos? Miren, habrán tres términos, observemos. Tenemos el primero 3x al cuadrado, ese es un primer término. Aquí tenemos un signo menos que nos está separando de este otro, entonces este sería otro término. Y aquí está el signo más separando a estos, y entonces aquí tendríamos otro término. Entonces tenemos 1, 2, 3 términos. En la clasificación de los polinomios, cuando tenemos una expresión donde hayan tres términos, entonces a este le vamos a llamar trinomio. Miren qué interesante. Este es un trinomio. Y si tengo una expresión donde sea x al cuadrado más y menos z más 5, ¿cómo se va a llamar ese? Tiene ahora 4 términos. Muy bien. Entonces aquí, miren qué interesante. Todos estos son polinomios. Pero cuando ya tienen más de 3 términos, cualquiera que sea que tenga más de 3 términos, se le va a llamar polinomio. Una expresión con más de 3 términos se le va a llamar polinomio. Si hubiesen habido 5 términos, polinomio. 6 términos, polinomio. Y así sucesivamente. Pero si tiene 3, si tiene definido, se llama trinomio. Si tiene 2 términos, se llama binomio. Y si tiene solamente un término, se llama monomio. Muy bien. Ahora, dentro de los polinomios, a mí me interesa también saber lo que es el grado de un monomio. ¿Qué me dice a mí el grado de un monomio? Dice que lo determina la cantidad de variables que se multiplican en un monomio. Ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Si yo tengo 3x a la 2,
¿Quién va a ser el grado de este monomio? Observen, solo hay un término, por eso se dice monomio. Si yo separara esta x elevada a la 2, es como que tuviera 3 por x. ¿Por quién? Por x. Y esto multiplicado x por x, recuerden, la ley de la potencia dice que cuando tengo de igual base sumo sus exponentes. Entonces 1 más 1 me daría 2. Entonces aquí me daría que 3 por x es igual a 3x al cuadrado. Por eso es que me dice que la cantidad, el grado lo determina la cantidad de variables que se multiplican en un monomio. Entonces, ¿cuál va a ser el grado de este monomio? Inmediatamente decimos que el grado de este monomio es ¿quién? Les voy a dar otro ejemplo de si yo tengo 5x al cuadrado y. Siempre para determinar el grado de un monomio. Si observan, aquí tengo 5x a la 2. Quiere decir que estoy multiplicando ¿cuántas veces a x? 2 veces. Y tengo a y, que en este caso sería de una potencia. Aquí tendría un exponente 1. Si sumo aquí, tengo x por x, me quedaría x al cuadrado, ¿verdad? Y tengo a y. Entonces aquí tengo ¿cuántos exponentes? Tengo 1, 2 y 3. Miren qué interesante. Entonces, ¿cuál va a ser el grado de este monomio? El grado es 3. Miren, interesante, ¿verdad? Cómo nosotros logramos encontrar lo que es el grado de un monomio. Pero también tenemos cómo vamos a encontrar lo que es el grado de un polinomio. Dice que el grado de un polinomio lo determina el término con el máximo grado. Miremos un ejemplo. Observen esto. Si yo tengo este polinomio, me voy a dar cuenta que en el primer término, miren, en el primer término estoy encontrando el grado, ¿verdad? Ojo con eso, que lo encontramos arriba con los exponentes. En el primer término el grado es 2. En el segundo término su grado es 1. Y en el tercer término su grado es 0. Entonces, si me voy a lo que me dice la definición, dice que el grado del polinomio lo va a determinar el término con el máximo grado. ¿Qué quiere decir? Que en este caso el máximo grado que yo encuentro aquí es ¿cuánto? 2. Por lo tanto, digo que el grado de este polinomio es 2. Pero si yo tuviera más ejemplos, como decir 5x a la 3 m a la 2 menos 1/3 de m a la 4 más 7xy, ¿qué es lo que tengo que hacer? Miren, aquí tengo. Y si quiero le agrego uno más. Aquí tengo un polinomio. Pero lo primero que tengo que hacer es encontrar el grado. Voy a encontrar el grado de cada término. Primero, ¿quién es el grado del primer término? Si sumo, tengo 3 más 2 sería 5. El grado de este término va a ser 4. Y el grado de este tercer término tengo que es 2. Y aquí sería 0. Si observo los resultados de mis grados de cada término, me doy cuenta que aquí el primer término va a definir a todo este polinomio, que el grado de él va a ser de 5. Entonces digo, el grado
de este polinomio es 5. Y de esa manera nosotros encontramos lo que es el grado de un polinomio y de un monomio. También aprendimos lo que es la clasificación de los polinomios, que ya sabemos que es un binomio, monomio y trinomio, y que de más de 3 términos le llamamos polinomios. Y logramos también ver cómo reforzar lo que era la expresión algebraica, cuáles eran sus partes, para que nosotros podamos entender todo lo que son los polinomios. Muy bien.